Bien, busque conmigo, hermano, en el segundo libro de Samuel, capítulo 3. Vamos a dar lectura, hermano, del versículo 22 al 39. Vamos a aprender algo sumamente interesante esta noche, y es acerca, hermano, de nuestros pecados. Muchas veces, hermano, creemos que Dios no va a pasar, Dios va a pasar por alto nuestro pecado, y claro que Dios lo pasa por alto a través de la sangre de Jesús para salvación, pero la palabra enseña que nuestros pecados nos alcanzarán, hermano, tarde o temprano. Entonces, vamos a aprender cosas muy interesantes esta noche. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: y he aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín, mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. Luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo: Abner, hijo de Ner, ha venido al rey y él le ha despedido y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo: ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti, ¿por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada y para saber todo lo que tú haces. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto, y allí, en venganza de la muerte de Asael su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Cuando David supo después esto, dijo: inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre, de la sangre de Abner, hijo de Ner. Vamos a quedarnos ahí por tiempo. Señor, eres bueno, bendecimos tu nombre. Oramos, Padre, para que esta noche tú puedas seguir hablando, exhortando, edificando nuestras almas a través del consejo de tu palabra. Señor, sabemos que estamos aquí delante de ti como hombres y mujeres. Somos pecadores, Señor, pero ayúdanos a tener una obediencia genuina, real, sincera. Probablemente no será perfecta, pero sí anhelamos ser obedientes sinceramente y luchar sinceramente con nuestros pecados, y tal vez no perfectamente, pero sí sinceramente. Habla nuestra vida, habla nuestro corazón, Señor, que no se diga nada que esté fuera de tu voluntad, y que tu presencia, Señor, esté con nosotros aquí, y que tu presencia, Señor, hable también y conforte nuestros corazones y exhorte nuestros corazones. Bendice el pueblo presente. Oramos por los que vienen en camino en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede usted sentarse, mi amado hermano. Bien, vamos a ir viendo, hermano, un poquito. Vamos a retroalimentar de lo que hemos venido hablando el viernes pasado. Terminábamos, hermano, hablando de cuán sucia ha sido la política. Hermano, a pesar que los años pasan y pasan y pasan, mi amado hermano, y como bien lo dice el libro de Eclesiastés, nada que está debajo del sol es nuevo. Hermano, tú puedes estar estudiando una maestría, qué sé yo, en política y esto y lo otro. Pues aquí en la palabra de Dios encontramos cómo han sido siempre los políticos. El deseo de poder político siempre ha corrompido a los hombres a través de los años. Los hombres, el poder, ¿verdad? El poder político los ha corrompido, y decíamos el viernes pasado que nunca pongamos las manos al fuego por los políticos, hermano. Nunca, por favor. Y poníamos el ejemplo: ¿cuántos aquí ya se echaron los gobiernos de los militares, y después los verdes, y después los tricolores, y después los colorados, y ahora están los celestitos y todo? Y hermano, ¿y sabe qué? Dios sigue siendo Dios, y Él siempre cuidará de nosotros. De hecho, poníamos el ejemplo de Daniel capítulo 1, cómo Daniel empezó con 17 años
allá en Babilonia. Y cuando dice la palabra en el capítulo 1, versículo 21 del libro de Daniel, que Daniel siguió estando en el palacio del rey, incluso con Ciro. Y Ciro ya no era babilónico, era medo-persa. O sea, ahí no había habido un cambio literalmente de imperio. Pero Daniel estaba ahí. Ahora, eso significa que Dios siempre cuidará de nosotros y siempre dará estabilidad a sus hijos. Amén, hermano. Y que el único gobierno, decíamos, que será perfecto es el de nuestro Señor Jesucristo cuando reine por 1000 años. Y quiero aclarar, hermano, que no es que en este púlpito venimos a hablar de política. Los que tienen años de congregarse con nosotros, no somos una iglesia que predica de política, hermano, somos una iglesia que expone la Biblia. Pero cuando predicamos expositivamente, la Biblia nos enseña de todo. Y uno de los temas que se está tocando aquí es ver, hermano, recordemos ya para irnos poniendo un poquito más en contexto, David ve la muerte de Saúl, su rey, aquel que había sido suegro de él, y vemos a David, a Saúl, que le había hecho la vida imposible por más de 10, 12 años, y después de eso Abner aparece por ahí cuando muere Saúl, y Abner se toma las 11 tribus de Israel y dice, no, David no va a ser el rey va a ser Isboset, el hijo de Saúl. Pero resulta que Abner era un general del ejército que tenía un gran poder y era un matarife y le metía miedo a cualquiera, hermano. Entonces, cuando dice la historia, aquí lo veíamos el viernes pasado, que Abner se acuesta con una de las concubinas del rey Saúl, que ya había muerto. Eso era una falta de respeto para el rey, incluso ya muerto. Pero lo que Abner estaba diciendo, aquí se va a hacer lo que yo digo. Pero resulta que Isboset le dice, hermano, esto está mejor que la novela que tú miras, ¿verdad? Entonces resulta que Isboset, hey, ¿qué onda? ¿Por qué te estás acostando con la mujer de mi papá? Así que esto no le gusta a Abner. Y Abner, como un buen, dice, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, vemos que Abner, de hecho algunos comentaristas le llaman que Abner era un traficante de poder, era un camaleón político. Y hermano, eso lo podemos ver ahora. Podemos ver políticos que han estado en 4 o 5 partidos políticos y le aplauden y se van con el que les conviene. ¿Sí o no? Por eso la Biblia dice que nada de lo que está debajo del sol es nuevo. Los hombres siempre hemos sido iguales. La gente dice, ay, antes la gente era... No, hermano, incluso la música de antes era bien. No, hermano, si las mismas vulgaridades. La única diferencia es que antes había arte, musicalización, vocalización, no había autotune y tanta tontera como ahora. Pero es la misma vulgaridad, hermano. El hombre siempre ha sido igual. Así que vemos aquí, ¿verdad? Vemos cómo Abner hace uso de su poder político, ese traficante de poder. Y recordemos, y vemos en el versículo 4 para entrar en 24, mira lo que dice. Entonces Joab vino al rey. ¿Quién era Joab? Bueno, Joab era un hombre leal, un hombre de guerra, un general que estaba con David. Estuvo con David en las buenas y en las malas. Era ese guerrero, ese hombre que estuvo fielmente con David. Y mire lo que dice el versículo 24. Entonces Joab vino al rey, o sea, a David, y le dijo, ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti. ¿Por qué pues le dejaste que se fuese? Le dice Joab al rey David. Y recordemos, hermano, que Joab es el general del ejército de David, un hombre leal a él, y le dice, ¿qué hiciste? ¿Ves que este hombre vino a ti y lo dejaste ir así tranquilo? Le dice, versículo 25, tú conoces a Abner, hijo de Ner, no ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada y para saber todo lo que tú haces, le dice. En otras palabras, lo que el general del ejército estaba diciéndole a David, bueno, ¿cómo confías en este rebelde mentiroso? ¿Cómo estás confiando en él? Este hombre vino a ver qué es lo que estabas haciendo. Y además, hermano, recordemos que Joab está afectado porque Abner había matado a su hermano.
O sea, Abner era malo, era rebelde. Él sabía que la voluntad del Padre, él sabía que la voluntad de Dios había sido que David fuera el rey sobre las 12 tribus. Pero el poder político, hermano, no olvide, no lo olvide. Y ahí hay una gran enseñanza para nosotros, hermano. Vuelvo y repito, no confiemos en los hombres, ni confiemos en el Señor. Y este hombre le dice una gran verdad, y aunque se cree que probablemente aquí, ¿verdad? Joab se enojó contra Abner porque obviamente había matado a su hermano. Y pues, hermano, también se cree que Joab estaba cuidando su hueso. Hermano, en política hay huesos, huesos con carne y huesos chupados, ¿verdad? Y hermano, usted puede decir, ay pastor, ¿y por qué está hablando de esta forma? Porque es lo verdad. Hermano, la Biblia tiene un contexto político, social, tiene todo. Cuando vamos a la palabra, cuando no la romantizamos. De hecho, para que usted vea, para muestre un botón, cuando el Señor Jesús dice que Jacobo y Juan se le acercaron. ¿Cuántos se acuerdan de esa porción bíblica? Hermano, dice que Jacobo y Juan se le acercaron y le dijeron a Jesús, Jesús, queremos que en tu reino nos deje el privilegio de estar el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y hay otro evangelista que nos dice que la mamá de esto llegó también a decirle, hey Señor Jesús, mire, el día que usted tenga su reino, ¿verdad? Ponga a mi hijo a la derecha y el otro a la izquierda. Y muchos predicadores romantizan eso y dicen, mire, estar en la presencia de Dios. Pero no, hermano. Estos hombres lo que querían era, queremos ser el primer y el segundo ministro de tu reino aquí en la tierra. O sea, queremos un hueso y donde haya carne. Los hombres siempre han sido iguales. El hombre siempre ha sido igual. Y usted dirá, pastor, ¿y a mí en qué me ayuda esto? ¿Para qué quiero saber yo todo esto que usted está diciendo? Bueno, Joab, el hombre leal de David, probablemente estaba diciendo, es que si Abner se viene, me va a quitar el chance. Me lo va a quitar. Pero vean, hermano, lo que hizo aquí en el versículo 25 y 26. Dice, versículo 26, y saliendo Joab de la presencia de David, ¿qué dice, hermano? Envió mensajeros tras Abner. Abner, ¿quién era? El general de Saúl, un rebelde, un malo, un desleal, los cuales le hicieron volver desde el paso de Sira sin que David lo supiera. Ahora, aquí, hermano, hay algo interesante. ¿Por qué Joab no quería que David se diera cuenta? Y, hermano, aquí hay algo muy interesante y muy aplicable a nuestra vida. Cuando usted, hermano, se anda rebuscando para que nadie sepa lo que está haciendo, y hablo de cosas que son moralmente malas, usted y yo no necesitamos decirle cuáles son las cosas que estamos haciendo, porque cada uno de nosotros sabe en qué está fallando. Nadie dice amén. Cada uno de nosotros sabe, ¿sí o no? ¿Por qué nos escondemos? ¿Por qué queremos que nadie se dé cuenta? ¿Por qué borramos los historiales? ¿Por qué hacemos esto y lo otro? ¿Por qué no dejamos que nadie vea lo que... déjame mi teléfono. Dios guarde que le lleguen a tocar el teléfono. ¿Qué escondemos? Silencio sepulcral en la sala. Hermanos, el hombre siempre ha sido igual. ¿Y saben qué dijo Joab? No hagan la bulla. No quiero que David lo sepa. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David, ¿qué dice, hermano? Lo supiera. Y, hermano, esto, claro que por supuesto que desde luego que sí es muy aplicable a nuestra vida. ¿Por qué no quería que supiera? Bueno, mira lo que dice el versículo 27. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y ahí, ¿qué dice, hermano? En venganza de la muerte de ¿quién?
de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Bueno, hermano, aquí es algo bien interesante. ¿Cuántos sabemos que la palabra de Dios, la Biblia, es la inerrante? O sea, no tiene errores, la infalible palabra de Dios. Todo lo que tenemos en la palabra de Dios, cada palabra, hermano, es permitida por el Espíritu Santo de manera perfecta. El Señor lo ha puesto allí con un propósito y no hay nada que, se le salió al Señor decir. No hay nada, hermano. Esta frase, cuando dice le dio por la quinta costilla, es, amado hermano, porque de esa manera Abner había matado a Asael, al hermano de Joab. Y hermano, hemos dicho muchas veces, la venganza, el Señor dice, es mía. La venganza es posesión mía. Es mía, no es tuya. Tú no puedes tomar la venganza en tus manos. La Biblia a los creyentes no nos permite, hermano, tener la venganza en nuestras manos. ¿Cuántos aquí somos rencorosos? Somos personas que guardamos aquello, ¿verdad? Y ahí lo tenemos hasta apuntado, ¿verdad? Y ahí usted, sí, cabal, y se anda riendo, pero por dentro, ahí la tiene, y usted dice, cuando menos sienta. ¿Están aquí, hermanos? ¿Cuántos? Es que solo estoy esperando que me diga. Si quieren, abran toda la puerta, porque veo unos que ya se están soplando ahí, por favor. Y hermano, y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto, y allí en venganza de la muerte de Asael. Hermano, dijimos al principio claramente, nuestros pecados siempre nos van a alcanzar. Hermano, no tomes la venganza en tus manos, por favor. Dios dice en su palabra, la venganza es mía, yo pagaré a cada uno. Y hermano, esto encierra algo muy bonito, porque lo veíamos, por ejemplo, el miércoles hablábamos algo de esto. Hermano, a Dios no se le escapará nada nunca. Mira lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 16. Romanos capítulo 2, versículo 16. ¿Lo tenemos? ¿Cómo dice la palabra del Señor? En el día... Dios guarde, hermano, ¿vino o no vino? ¿Cómo dice? En el día que Dios juzgará por Jesucristo. ¿El qué? Los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Mira, hermano, tú te puedes esconder de todo el mundo y hacer tus cosas y todavía picártela y decir, es que yo soy bueno para hacer las cosas malas. Hay un pensamiento que dice, es que hasta para hacer las cosas malas hay que ser bueno. Y los cristianos a veces abrazamos eso. Pero hermano, tú puedes engañar a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a la congregación a la que perteneces, a tu trabajo, a tu jefe, a todo el mundo. Pero tú tienes que saber que un día, y aunque tú no lo quieras reconocer de esa manera, un día el Señor juzgará por Jesucristo. ¿El qué dice? Los secretos de los hombres. No, si mire, tengo 80 años y nadie se dio cuenta. Está bien, eso ya es historia, nadie se dio cuenta. Pero Dios sí se dio cuenta. Y como dice el teólogo Schaeffer, que nuestro corazón es como una radio que va grabando todo lo que pensamos, decimos y hacemos, y que eso un día Dios te lo estará mostrando. Bueno, vamos a ver todo lo que pasó en el corazón de fulano, en el del hermano fulano. A ver, Dios tiene, y lo decíamos el miércoles, bien interesante, hermano, Dios tiene, es como cuando tú miras una jugada de fútbol, un partido, y qué sé yo,
una repetición de un programa o lo que tú quieras, lo repites cuantas veces tú quieras, una noticia y miras todos los ángulos habidos y por haber. Hermano, Dios mira tu vida y la mía bajo todos los ángulos. Todos, sin excepción alguna. Ay, pastor, pero es que yo quisiera que predicara de otra cosa. Mire, ya aburre diciendo que Dios aquí, que nos va. Pues hermano, es que yo les digo esto porque les amo. Yo quiero que, hermano, que un día nosotros estemos frente al Señor y Él nos diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Porque peregrinos somos de este mundo, hermano, solo somos aves de paso. Y los que ya tienen sus años, los que ya están un poco arriba, ¿verdad? De sus años y todo, hermano, la vida pasa rapidísimo. Hermano, yo este año voy a cumplir 40 años. Y yo decía, cuando yo decía 40, yo miraba a la gente de 40 años viejita ya, hermano. Ah, si es un viejo de 40 años, no, hermano, alguien de 40 años está en la mera flor de su juventud. No, está en lo mejor de lo mejor. La vida pasa rápido. Y tarde o temprano, hermano, tú estarás frente a tu Creador. Y tú que tienes deseos de venganza, como los tenía obviamente, hermano, es normal que este general Joab quisiera vengar la muerte de su hermano. Dios nos dice a nosotros ahora, la venganza es mía. No la tomes por tus manos. Yo pagaré, yo retribuiré a cada uno. Ah, pero es que yo no me quiero quedar así, pues es que yo... Hermano, la palabra te dice a ti y a mí que es el Señor quien pagará a cada uno. Ahora, si tú le dices, Señor, pero si tú vas a usar a alguien, úsame a mí. Pues eso ya es otra cosa, ¿verdad? Pero no, hermano, la palabra nos enseña que es el Señor. Y mira lo que dice el versículo 28. Y cuando David supo, después de esto, dijo, inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. ¿Sabe, hermano, qué está pasando aquí? Y hermano, yo quiero que me pongan mucha atención a lo que voy a decir ahorita, hermano. ¿En serio usted y yo creemos que David es inocente de esto? Pues obviamente que no, hermano. David, si esto le pasó a David, si David se enredó en el pecado, que era el hombre conforme al corazón de Dios, vuelvo y repito, ¿qué nos puede pasar a ti y a mí, brother? ¿Qué nos puede pasar a nosotros? Y hermano, mira, él dice, no, yo soy inocente de la muerte de Abner. Y lo que debía haber hecho, porque David ya era el rey, David podía ejecutar la ley, David podía mandar a matar a Joab. Pero no lo hizo. Y hermano, aquí hay algo bien interesante. ¿Cuántas cosas el Señor, como de forma aplicativa en nuestra vida, nos está diciendo, fulano, dale corte a eso? No te sigas enredando. Dale muerte a eso. Brother, corte eso. Hermana, corte eso. ¿Por qué? Porque créeme que si no lo haces, las consecuencias van a ser peores. Cada uno de nosotros sabe qué cosas está haciendo que no es correcto y que hay que darle corte. Yo no vengo a juzgarte, hermano. Yo solo vengo a decirte, hermano, pídele sabiduría a Dios. Dile que abra tus ojos para ver a qué es lo que tú y yo tenemos que darle corte. Y mira, y viene David y dice, no, yo no tengo ninguna culpa, caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte en la casa de Joab quien padezca flujo ni leproso. Oiga esto, qué duro, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Hermano, ¿sabe qué estaba diciendo aquí el gran David, hermano? Aquí David, el hombre de Dios. Esto es una maldición en forma de oración la que está tirando.
para Joab. ¿Y quién era Joab? Su hombre fiel. Pero ¿qué tenía cegado ya a David? El poder político, la corrupción. Hermano, fuera bueno que nosotros pidamos al Señor que nos libre de toda esta situación. ¿Cuántas cosas estamos haciendo que no son correctas, hermano? Y David estaba allí, David sabía que no era así, pero a él no le importó. Y ya usted va a decir, pero ¿cuál? ¿Por qué, pastor? Ya se dará cuenta. Y mira lo que dice el versículo 30. Joab, pues, y Abisai, su hermano, mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces dijo David a Joab. ¿Quién era Joab? Su general, el hombre de confianza de David, y a todo el pueblo que con él estaba: rasgad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Hermano, ¿por qué? Si Abner en un par de capítulos anteriores, Abner no había aceptado el reinado ni la unción que Dios le había dado a David. Y ahora, ¿por qué David hace un gran show mediático? ¿Por qué? Y ahí vuelvo, hermano. Sobre toda cosa guardada, ¿qué dice la palabra? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guardémonos del corazón, hermano, guardémoslo, porque nuestro corazón es, ¿qué dice la palabra? Engañoso y perverso. A David se le había dado una promesa. A David le dijeron, vos vas a ser el rey de Israel. Pero David quiso hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Le creyó a un traficante de poder, a un camaleón político. Aquí en El Salvador hay camaleones políticos. Y los que saben y leen y les gusta investigar y todo, saben de lo que estoy hablando. Se van haciendo al lado que les conviene. ¿Y sabe qué pasó? David, el hombre conforme al corazón de Dios, hermano, se había cegado por las ansias de poder. Tenía más de 12 años de ser perseguido por Saúl. Ya no aguantaba las ganas de ser el rey. Y mira lo que dice. Y esto aquí se ha hecho un gran show. Y no es la primera vez que vemos que David hace un show. ¿Se acuerdan que se hizo como loco? Y que se fue a meter a la casa de los enemigos. ¿Y qué enseñó eso? Que David no estaba confiando. Que David no estaba confiando en el Señor. Y vuelve David otra vez, hermanos. Si eso le pasó a David, pregunto otra vez, ¿qué nos puede pasar a nosotros? Y mira, entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rasgad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio. Hermano, esto era algo de dolor, de luto. ¿Pero por qué David iba a tener luto por alguien que no lo quería? Eso era un show político y mediático. Y nosotros hemos visto shows políticos y mediáticos. Así que no hay nada nuevo que esté debajo del sol. Amén. Sé que voy a tocar una vibra bien sensible. En el año de la pandemia los médicos eran héroes. La gente de la salud. Ahora los están echando. Yo no soy, de verdad, hermanos, y lo digo con todo respeto para las personas que puedan escucharme por primera vez. Yo no hablo de política. Este púlpito no se usa más que solo predicar y enseñar y exponer la palabra de Dios. Pero yo lo que le quiero poner es el ejemplo de que el hombre siempre ha sido igual. Y David, hermano, mira lo que dice. Entonces dijo David a Joab, y se lo dijo a Joab, a su hombre leal, y a todo el pueblo que con él estaba: rasgad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Le iba doliendo a él supuestamente. Versículo 32. Y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz, ¿de quién está hablando aquí? De David, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también, ¿cuánto? Todo el pueblo. Aquí hay un detalle importante que no perdamos de vista. Recuerden que Abner era el líder de las 11 tribus.
Porque la única tribu que había reconocido a David como rey, ¿cuál era? Judá. Las otras 11 no. Así que, ¿qué es lo que estaba haciendo aquí David? ¿Sabe qué estaba haciendo, hermano? Echándose a la bolsa al pueblo. ¿Se da cuenta, hermano? Los políticos siempre han sido, son y seguirán siendo iguales. En el único que debemos confiar es en nuestro Dios. Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Él cuidará de nosotros, Él cuidará de ti. Hermano, mira qué interesante. Y endechando, la palabra endechando es un canto de dolor, un canto, la palabra endechando, hermano, es un canto de tristeza, de dolor, un canto un canto fúnebre. Pero mira, esto sigue siendo tan duro y la política sigue siendo asquerosa. Y mira, dice, y endechando el rey al mismo Abner, o sea, endechando es doliéndole el mismo Abner. ¿Y por qué la Biblia no dice al mismo Abner? ¿Saben quién? Sí, al mismo. ¿A cuál mismo? Aquel que no respetó la voluntad de Dios y se quiso sobreponer sobre David con 11 tribus. Decía, había de morir Abner como muere un villano. Hey, ahora que usted está viendo esta porción bíblica de forma expositiva, nos damos cuenta, pregunto, ¿quiénes creen aquí que Abner era un héroe? No, hombre, ese era un traficante de poder, un político de los más sucios. Pero viene David y dice, ¿por qué muere como un villano el pobre Abner? ¿Pero por qué lo hace David? ¿Por qué David está endechando? ¿Por qué David actuó como si Abner fuera un héroe? Por lo que vemos en el resto del capítulo, incluso en el capítulo 4 veremos eso. Parece que fue, amado hermano, para quedar bien con tanta gente que seguía a Abner. Porque acordémonos, Abner era el líder primordial del reino. Vaya, para que lo tengamos en contexto. O sea, Abner tenía votos. Yo recuerdo, hermano, los políticos visitando nuestra iglesia central hace muchos años. ¿Usted cree que iba porque no, si es cristiano? Yo tuve el privilegio de estar más de 10 años en un programa en vivo, Radio Bautista, Canal 17 y internet. Nos escuchaba en la página de la iglesia y todo, nos escuchaba mucha gente. Y llegaba un político ahí. Y cuando anduvo en campaña, me vino a buscar, ya la iglesia ya estaba aquí. Y mire, pastor, queremos llevar piñatas para los niños y que no sé qué. Y aquí le traigo unas agendas para que las regale. Ah, gracias, hermano. Pero aquí, hermano, mientras yo sea el pastor, nunca, jamás, nada va a ser más importante que la palabra de Dios. Porque ella es la que confronta nuestra vida. Los políticos son iguales. Aquí David se está echando un gran show. Aquí, hermano, imaginémonos si David hubiese estado en nuestra época actual. ¿Se imagina usted los Twitter, la página de Facebook y la página de Instagram de David? Ahí posteando, ¿verdad? Aquí dándole la última adiós al gran coronel Abner. Cuando Abner había sido un mentiroso, desleal, un hombre que no respetaba la autoridad ni nada. ¿Está conmigo? Los políticos siempre han sido iguales. Lo decíamos el viernes pasado, hermano. Por favor, usted como cristiano no se ande peleando por políticos, hermano. Todos los gobiernos tienen aciertos y desaciertos. Todos. Todos.
Y siempre han sido iguales. Y mira, ¿por qué? ¿Por qué David hace esto? ¿Por qué David ensalza como a un héroe? Y vean ustedes, hermanos, lo que dice el versículo 34. Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de malos hombres. ¿Sabe qué estaba haciendo aquí David, hermano? Se estaba echando a la bolsa al pueblo, para que el pueblo dijera, no, hombre, si David es calidad. Lo que David está diciendo aquí es que Abner fue víctima de malos hombres. Ahí lo dice. Tus manos no estaban atadas, no te agarraron amarrado, no estabas amarrado de pies y manos. Caíste como los que caen delante de malos hombres. ¿Y quién mató a Abner? Joab, el hombre que había sido leal con David. ¿Sabe qué pasa aquí? Ya David está cegado por el poder político y a él le importa poco pasarle por encima a aquel hombre que había sido leal con él. Aquel que le había cuidado las espaldas. ¿Te das cuenta, hermano, si esto le pasó al hombre conforme al corazón de Dios? ¿Qué nos puede pasar a nosotros si nos ponemos lejos de Dios? Eso es así. Y dice que, ¿y quiénes fueron los malos hombres? Bueno, curiosamente eran los hombres leales de David. De hecho, hermano, muchos de nosotros cometemos ese tipo de errores. A veces a las personas que son más fieles con nosotros somos a las que más mal les pagamos. Y aquellos que más mal se portan con nosotros a los que mejor los tratamos. En el trabajo, en el negocio, en el hogar. Al hijo más malcriado, al desobediente. A ese, ahí andan las mamás, ¿verdad? No, y Dios guarde que le digan algo al bolo. Cuando ha tenido otros hijos que han sido leales, correctos, que han trabajado con ellos, le han echado la mano todo el tiempo, que han estado allí. Yo no digo que usted como mamá deje de amar al bolo, al que se porta mal, al malcriado. Yo no digo eso. Pero seamos justos, hombre. Seamos correctos. En ese lugar donde trabajamos, esa persona que ha sido fiel, que no importa la hora, está trabajando, aquel que pone más de lo que la empresa le paga a tu negocio y todo. Pues esa persona merece un mejor trato. ¿Y a quién a veces premiamos? Al malcriado. Pues yo no sé a quién Dios le está hablando esta noche. De hecho, hermano, yo quiero que ponga mucha atención a este detalle. Pero póngame mucha atención. Antes de morir, años después, más aproximadamente 30 años después de esto que estoy enseñándole, antes de morir, en el primer libro de Reyes, capítulo 25, versículos del 1 al 9, David le pidió a Salomón que matara a Joab por este pecado, del segundo libro de Samuel, capítulo 3. Esperó David 30 años. Hermano, eso es increíble. ¿Y cuántos de nosotros, hermano, sabemos a lo que tenemos que quitar de raíz de nuestra vida? Así como David sabía, David era el rey, él tenía la ley, él podía marcar ahí la ley, pero no lo hizo. Y 30 años después, por eso te dije al principio de este mensaje, hermano, aunque parezca que ahorita tu pecado nadie se da cuenta, saliste chivo, no hay ningún clavo, le hiciste la jugada del bobo, la colibreta macheteada y nadie se dio cuenta. Dice la palabra que nuestros pecados nos alcanzarán. Y si hay algo con lo que estamos, hermano, luchando hoy, Dios te dice, así como David no hizo caso. La ley decía que Joab tenía que morir, pero David no lo hizo. Y 30 años después, David le pide en su lecho de muerte a Salomón, mata a Joab. Eso es una gran enseñanza. Bueno, a mí eso
me explotó la mente cuando lo vi. Porque probablemente ahora, y voy a tomar el ejemplo del doctor Bertrand. Él decía, ahorita no te pasa nada porque estás criando tus bichos. Tus bichos te necesitan. Espérate que crezcan. Y cualquiera puede decir, uy, pero eso es meterle miedo a la gente. No, hermano, es que eso es la realidad de las cosas. 30 años después, David le pide a su hijo, mata a Joab. Eso es una gran enseñanza, hermano. Es una enseñanza para decir esta noche, Señor, perdóname. Esa es una gran enseñanza para nosotros y decir esta noche, Señor, ayúdame. Guarda mi corazón de no caer en esto. Y mira, y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo, así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustare yo pan o cualquier otra cosa. Le estaba saliendo bien el teatrito a David. Pregunto, hermano, ¿cuántos de nosotros estamos viviendo una vida que es un puro show? Y si estamos haciendo malas cosas, hermano, es un buen momento para decir, Señor, ayúdame. La gracia y la misericordia del Señor siempre está ahí para perdonar nuestros pecados. Pero arregla eso ya, hermano. No le des más largas. No le des más largas, hermano. Y mira, porque tú no sabes qué va a pasar 30 años después. Todo el pueblo supo esto. Alcanzó sus objetivos políticos David. ¿Qué dice? Y le agradó. Pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. O sea, la hizo aquí David, providencialmente. También dijo el rey a sus siervos, ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil, aunque ungido rey. Y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace, conforme a su maldad. Mi amado hermano, con esto cierro mi Biblia y terminamos el capítulo 3. Pero yo quiero que esta noche, mi amado hermano, reflexionemos sobre nuestra vida cristiana y sobre ¿qué estamos haciendo en nuestras vidas? Así que si el Señor habló a su corazón, denle un fuerte aplauso.